Olvídense de la elegante esgrima, los duelos nobles y las complejas paradas de múltiples etapas. Cuando estudiamos la historia de las armas blancas, nuestra mirada suele centrarse en las obras maestras de la metalurgia. Katanas multicapa, espadas calibradas o shashkas de caballería perfectamente equilibradas. Estamos acostumbrados a admirar hojas creadas específicamente para la guerra. Pero, ¿y si la hoja más producida en masa y aterradora de la historia de la humanidad nunca fue concebida como un arma? Ante nosotros tenemos el machete. Una franja de metal tosca, estampada en acero al carbono barato con una empuñadura de madera. No tiene una guarnición compleja, no tiene guarda protectora, no tiene un equilibrio delicado. No es una espada. Es una herramienta agrícola, creada con un solo propósito utilitario: abrirse paso a través de los duros tallos de la caña de azúcar y las densas lianas de las selvas tropicales. Pero fue precisamente este utilitarismo lo que lo convirtió en la peor pesadilla del combate cuerpo a cuerpo. A diferencia de la espada clásica, donde el centro de gravedad se desplaza hacia la mano para mayor maniobrabilidad, la ingeniería del machete funciona según las leyes del hacha. Toda la masa y la energía cinética se trasladan deliberadamente a la parte de combate que se ensancha, al último tercio de la hoja. Cuando este trozo de acero barato se estrella contra un objetivo, no corta, sino que rompe. La biomecánica para manejarlo es instintiva. Es un golpe de tajo simple y amplio, con toda la fuerza, que no requiere largos años de entrenamiento. Y cuando millones de estos machetes terminaron en los campos de batalla reales, el mundo se estremeció. Así comenzó el sangriento camino de la hoja más cruel. Si ponemos un sable europeo clásico y un machete común en la mesa de un laboratorio, la física nos mostrará de inmediato el abismo que hay entre ellos. El parámetro principal de cualquier hoja larga es el equilibrio o el centro de gravedad. En una espada de combate adecuada, se encuentra a solo 10 a 15 centímetros de la cruz. Esto hace que el arma esté viva en la mano. Permite cambiar instantáneamente la trayectoria del golpe, hacer fintas rápidas y detener las estocadas del enemigo. El machete rompe bruscamente estas reglas. Su centro de gravedad está desplazado de forma antinatural hacia adelante, casi hacia el último tercio de la hoja, y la propia lámina de acero a menudo se ensancha más cerca de la punta. Desde el punto de vista de la escuela clásica de esgrima, esto es un desastre. Un arma así se siente torpe, inercial y muerta. Físicamente no podrás hacer una maniobra engañosa rápida con la muñeca usando esto. Pero en este supuesto defecto de ingeniería se esconde un poder destructivo aterrador. El secreto del machete está en la maximización absoluta de la energía cinética. Cuando asestas un golpe cortante, el centro de masa desplazado actúa como una palanca. El arma literalmente tira de tu brazo hacia adelante por sí sola, acelerando en arco. En el momento del impacto con el objetivo, entra en juego la física del hacha. La masa concentrada en el extremo de combate crea un impulso colosal. Además, el ángulo de afilado del machete está lejos de la delicadeza de navaja de las espadas caras. Es una geometría de biseles áspera, gruesa y a menudo lenticular. Al impactar, este perfil funciona como una cuña de acero, separando y desgarrando sin piedad las densas fibras de la caña o el tejido óseo. El machete no necesita estar perfectamente afilado. Le basta con tener la masa correcta y una biomecánica de corte despiadada. Es exactamente por eso que es casi imposible recibir un golpe de machete en un bloqueo duro con una hoja ligera. Simplemente destrozará la defensa debido a su pura cinética. Si miramos la historia de la metalurgia de las armas, veremos una búsqueda interminable de la dureza. El tamahagane japonés o el acero de Damasco son intentos de crear una hoja que mantenga el filo de una navaja. Pero en las selvas abrasadoras y en las plantaciones, estas costosas obras maestras habrían sido absolutamente inútiles. Allí operan leyes de la física y la economía completamente diferentes. El requisito principal para un machete no es una dureza increíble, sino una tenacidad al impacto fenomenal. Esta herramienta debe cortar caña dura, lianas gruesas
y piedras que caen accidentalmente bajo la hoja durante 10 horas al día, sin desportillarse ni romperse por la mitad. Por lo tanto, la metalurgia del machete es el triunfo puro del acero para resortes y ballestas de alto carbono utilitario, el equivalente a los grados modernos 1055 o 1075. El secreto radica en el tratamiento térmico. Las espadas de combate clásicas se templan hasta 55 a 60 unidades en la escala Rockwell, HRC. El machete, en cambio, está deliberadamente subtemplado, dejando su dureza en un nivel de 45 a 50 HRC. Para un esteta de los cuchillos, este metal es demasiado blando, pero desde el punto de vista de un ingeniero, es un compromiso brillante. Tal acero perdona todo. Al golpear un obstáculo duro, la hoja no saltará en pedazos como una katana cara y frágil. Solo se abollará, recibiendo una muesca que un campesino o un soldado enderezará en un par de minutos con una lima áspera común directamente sobre su rodilla. El machete es capaz de doblarse en ángulos extremos y saltar de nuevo a su forma original. Es un estampado barato y sucio, creado no para vitrinas de museos, sino para la supervivencia en condiciones de absoluto infierno productivo y de combate. Si observas de cerca los movimientos de un hombre armado con un machete, no verás la elegancia de la esgrima académica. Aquí no hay trabajo de los músculos finos del antebrazo, no hay juego de muñeca ni control complejo de la punta. La biomecánica del machete es una cadena cinética primitiva, áspera y sumamente efectiva, que emparenta este machete con un hacha de carpintero común. Para asestar el golpe de machete correcto, no es necesario ser un maestro de la espada. La propia fisiología sugiere el movimiento más eficiente energéticamente. El balanceo no comienza con el brazo, sino con la transferencia del peso y un fuerte giro del torso. Esta energía cinética se transmite al hombro, el codo se extiende, y solo en la última fracción de segundo interviene la muñeca, dando un acento de latigazo final. El centro de gravedad desplazado hacia la punta, del que hablamos antes, funciona como una pesa en un péndulo. La hoja literalmente arrastra el brazo por sí sola hacia la trayectoria ideal. El hombro actúa aquí como la bisagra de una catapulta pesada. En las plantaciones, tal biomecánica permite cortar lianas duras durante horas, ahorrando energía. Pero en el combate cuerpo a cuerpo, este mismo sistema de movimientos conduce a consecuencias fatales. Un golpe de machete no corta como una navaja o un sable fino. Funciona como una cuña de acero pesado. La hoja ancha no se atasca en el objetivo. Rompe y parte el tejido óseo gracias a su inercia monstruosa. El machete no requiere la precisión de joyero de un esgrimista. Su principal tarea de ingeniería es descargar el máximo absoluto de energía cinética sobre el obstáculo, utilizando la biomecánica humana más simple e instintiva del golpe de amplitud. Si examinamos la empuñadura de cualquier hoja de combate clásica, casi siempre veremos una guarda. Una cruz, una cazoleta masiva o un arco protector se crean con un propósito obvio: salvar los dedos del guerrero en la refriega del combate cuerpo a cuerpo. Pero cuando tomamos un machete clásico, nos recibe un minimalismo aterrador. Un mango simple, dos cachas con remaches fuertes que pasan a través de una espiga de espiga completa y absolutamente nada más. Desde el punto de vista de la ciencia militar europea, ir a la batalla con una empuñadura tan desnuda es una locura. ¿Por qué entonces una herramienta que se utilizaba en las condiciones más severas fue privada de este elemento críticamente importante? La respuesta se esconde en la brutal ergonomía de la selva. Cualquier pieza de metal que sobresalga es un desastre para el desbrozador. En la densa maleza tropical, una guarda masiva se convertiría instantáneamente en un ancla. Se engancharía en las lianas, se atascaría en las ramas y enrollaría la hierba alta alrededor de ella. Además, durante el agotador corte de varias horas, un tope rígido destrozaría inevitablemente la muñeca y restringiría la libertad de agarre al cambiar el ángulo de golpeo. La utilidad exigía una fluidez ideal. Cuando el machete se convertía en un arma, esta característica dictaba una táctica de combate completamente diferente. Los guerreros con machetes no cruzaban las espadas y no intentaban parar estáticamente las estocadas.
Un machete pesado e inercial simplemente rompería tal bloqueo. La falta de protección en la mano se compensaba con una agresión animal. El combatiente esquivaba, rompía la distancia o asestaba un golpe preventivo devastador directamente en el brazo armado del oponente. En este cruel sistema de coordenadas, la guarda simplemente no era necesaria. Sobrevivía el que golpeaba primero y ponía toda su energía cinética en un solo balanceo. La palabra machete es solo un término general. Si miramos este machete a través del prisma de la ingeniería evolutiva, veremos cómo las duras condiciones de los diferentes continentes forjaron geometrías de hojas ideales para biomas específicos. La forma aquí siempre seguía estrictamente a la función, y el dibujante principal era la naturaleza misma. El machete clásico latino, conocido por nosotros a través de las películas, es un lomo recto y una hoja que se ensancha suavemente. Está diseñado para las selvas verdes y húmedas de América del Sur y las plantaciones de caña. Ligero y largo, opera a altas velocidades, cortando la vegetación blanda con un mínimo gasto de energía del combatiente o el campesino. Pero si nos trasladamos a África, el perfil de la herramienta cambia radicalmente. Aquí reina la panga o tapanga. La hoja se ensancha bruscamente en el extremo, formando un trozo pesado, a menudo desplazado hacia abajo. ¿Por qué? La sabana africana es una vegetación seca, dura y leñosa. La panga transfiere el máximo absoluto de peso a la parte de combate del filo. Ya no es un cuchillo largo, sino un martillo cinético capaz de cortar y destrozar ramas gruesas. En Filipinas, por otro lado, nos encontramos con el bolo. Su hoja tiene una compleja forma de hoja con un vientre pronunciado o un ensanchamiento en el centro del filo. Esta geometría está dictada por la necesidad de cortar bambú elástico y duro. Pero el bolo esconde otra característica. Su perfil curvo es ideal no solo para cortar, sino también para un corte profundo de tajo. Es exactamente por eso que el bolo no se convirtió solo en una herramienta de supervivencia, sino en la base de las letales artes marciales filipinas. Cada una de estas formas es una respuesta matemática exacta a los desafíos del entorno. Cuando el machete salió de los límites de las plantaciones y terminó en manos de los rebeldes, cambió para siempre la cara de la guerra de guerrillas. En las espesas selvas de América Central, el sudeste asiático y África, las armas de fuego modernas a menudo pierden sus ventajas. Los complejos mecanismos de los rifles se atascan por la suciedad y la humedad. Las líneas de suministro de municiones se rompen y el sonido de un disparo delata instantáneamente la posición. Y aquí entra en escena la herramienta utilitaria absoluta, que no requiere mantenimiento, es silenciosa e infalible. La táctica del uso del machete en la guerra de guerrillas no se basa en el enfrentamiento abierto, sino en el sigilo y el impacto repentino. En la densa maleza tropical, la distancia de visibilidad y de combate se reduce a un par de metros. El soldado del ejército regular, cargado de equipo pesado y aferrando un largo rifle de asalto, se vuelve torpe en este infierno verde. El guerrillero con machete, por el contrario, se encuentra en su elemento ideal. El golpe se asesta desde una emboscada, desde la distancia mínima y con la máxima crueldad primitiva. La biomecánica de la hoja pesada, de la que hablamos, permite garantizar la neutralización del enemigo con el primer balanceo. El centro de gravedad desplazado y la monstruosa energía cinética de un golpe de tajo tan poderoso son capaces de romper elementos del equipo, destrozar huesos e infligir heridas anchas y fatales. Pero la principal carta de triunfo del machete en tales conflictos no fue el acero, sino el terror psicológico. El machete no deja agujeros de bala limpios, mutila y desmiembra. La comprensión de que a 1 metro de ti, en la maleza invisible, se esconde un enemigo armado con este pesado cuchillo de carnicero, quebraba la moral de las tropas regulares mucho más eficazmente que el fuego de francotiradores. Fue el triunfo de un cuchillo agrícola barato sobre una máquina militar de alta tecnología. El cine ha creado en torno al machete un mito visual peligroso y extremadamente ridículo. En las populares películas de acción de Hollywood, vemos regularmente cómo los héroes cruzan virtuosamente estos machetes en duelos prolongados, paran estocadas e intercambian series de golpes, sacando chispas. En la pantalla se ve espectacular,
pero desde el punto de vista de la biomecánica y la física de las armas blancas, es un completo absurdo. El machete es, quizás, el peor candidato para la esgrima clásica de todas las hojas existentes en la historia. La primera y más fatal condena a los duelos cinematográficos la dicta la empuñadura. Como ya hemos descubierto, el machete no tiene guarda. En un combate real, con un cruce duro de las hojas, el llamado binding, la hoja enemiga no encontrará resistencia y se deslizará instantáneamente a lo largo del lomo directamente hacia tus dedos. Simplemente no hay nada con qué proteger la mano. El segundo problema es la metalurgia. El acero viscoso y subtemplado de los machetes de caña no se deslizará con gracia. En un choque frontal, las hojas simplemente se clavarán profundamente la una en la otra, recibiendo muescas catastróficas, y las armas se atascarán mortalmente. Pero el principal enemigo del esgrimista con un machete son las leyes de la inercia. El centro de gravedad desplazado muy hacia adelante, que convierte al machete en una herramienta de corte ideal, hace que las paradas rápidas sean físicamente imposibles. El arma posee un colosal momento de inercia. Si cometes un error de fuerza o intentas hacer una finta ligera con la muñeca, simplemente no podrás detener la pesada punta de la hoja al instante y devolverla a la línea de defensa. El tiempo de recuperación de un machete es catastróficamente largo. Por lo tanto, en la realidad, no se esgrime con él. Es un arma de presión constante, incesante y de un solo golpe devastador. Un intento de jugar a los mosqueteros con él terminará en el primer segundo del combate. La guerra moderna es en gran medida a distancia y estéril. Una bala mata rápidamente, a menudo a distancia, sin dejar al enemigo tiempo para darse cuenta. Pero la psique humana se ha formado a lo largo de millones de años, y en lo profundo de nuestro subconsciente reside un miedo primitivo y animal a ser desgarrados, cortados o tajados. Es precisamente sobre este instinto básico de supervivencia que se construye el increíble poder psicológico del machete como arma. El machete no mata de forma limpia. A diferencia de una bayoneta o un cuchillo táctico moderno, que están diseñados para heridas punzantes, ocultas y estrechas, este pesado cuchillo agrícola inflige daños catastróficos y boquetes. La visión de un trozo de acero ancho y tosco en manos de un enemigo que se abalanza sobre ti provoca un shock instantáneo y una parálisis de la voluntad. Un soldado de un ejército regular entiende que recibir un impacto de bala es una herida, pero un golpe de machete es una extremidad amputada y monstruosas mutilaciones. El miedo a la forma exacta en que esta arma mutila la carne quiebra la moral segundos antes del contacto físico real. En las regiones de América Latina y África, alrededor de los combatientes experimentados, los macheteros, se formó históricamente un aterrador halo de invulnerabilidad y crueldad primitiva. Y este miedo era absolutamente racional. A una distancia de 2 o 3 metros, en condiciones de densa vegetación o desarrollo urbano, un hombre con un machete se convierte en un generador de presión cinética continua. Una vez acortada la distancia, ninguna preparación táctica salva de una lluvia de amplios golpes de tajo. Este pedazo barato de acero para resortes ha demostrado que para derrotar a un ejército bien equipado, a veces es suficiente con simplemente quebrar su psique, devolviendo la guerra a su estado más brutal y prehistórico. La historia de las armas blancas es a menudo la historia de las élites. Forjar una buena espada o un sable siempre costó mucho dinero, y solo los elegidos tenían derecho a poseerlos: caballeros, samuráis, nobles. El arma era un símbolo de estatus. Pero el machete reescribió de manera ruda y sangrienta este paradigma histórico. Se convirtió en la primera hoja del mundo de igualdad absoluta y aterradora. Y fue precisamente esta disponibilidad sin precedentes lo que lo convirtió en el instrumento principal de las guerras civiles y golpes de Estado más terribles del siglo XX. Desde el punto de vista de la macroeconomía, el machete es el arma ideal de destrucción masiva para los países pobres. Para armar a un ejército rebelde o una milicia con armas de fuego, se necesitan millones de dólares, una logística compleja, almacenes de municiones y bases de reparación. Para armar a 100.000 personas con machetes, es suficiente encargar un lote de acero estampado barato en cualquier fábrica de implementos agrícolas.
En la década de los 90, el precio al por mayor de un machete en el mercado mundial era de menos de $1. Por unos centavos, cualquier participante de un golpe de Estado tenía en sus manos una herramienta de muerte infalible. Esta anomalía económica llevó a la aparición de un fenómeno aterrador: la infantería masiva espontánea. El machete no requiere entrenamiento en campamentos militares. Cada campesino, que ha cortado caña o arbustos desde la infancia, ya tiene un golpe biomecánico perfectamente desarrollado. Cuando estallaban rebeliones en América Latina o conflictos en el continente africano, los ejércitos con machetes se formaban en cuestión de horas. Las armas de fuego seguían siendo prerrogativa de los oficiales, pero fueron precisamente las decenas de miles de hojas en alto las que crearon una ola insuperable de presión. El machete entró para siempre en la historia como un símbolo del lado oscuro de la utilidad, demostrando que para una catástrofe a gran escala no se necesitan altas tecnologías. Basta con acero para resortes barato y furia ciega. Cuando los ejércitos regulares de las potencias líderes se enfrentaron a las realidades de la guerra en la selva, ya fuera en el teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial o en los bosques impenetrables de Vietnam, las bayonetas clásicas y los cuchillos de combate resultaron absolutamente inútiles. Los ejércitos necesitaron su propio análogo del machete. Pero simplemente copiar la herramienta de los campesinos era imposible. Los ingenieros militares tuvieron que buscar un difícil equilibrio entre una pesada herramienta de zapa para la supervivencia y un arma blanca de reserva. Así nacieron los modelos estandarizados del ejército, como el famoso machete estadounidense M1942. Si miramos sus planos, veremos diferencias fundamentales con sus homólogos agrícolas. El grosor del lomo se incrementó significativamente para que la hoja pudiera soportar cargas laterales extremas, por ejemplo, cuando se usaba como palanca para abrir cajas de municiones o como una pala improvisada. La longitud de la hoja se fijó estrictamente en 18 pulgadas, unos 45 centímetros. Este es un compromiso matemáticamente calculado entre la eficiencia de corte y la comodidad de llevarlo en la funda del chaleco táctico del ejército. Los ingenieros reemplazaron las empuñaduras de madera, que inevitablemente se pudrían por la humedad tropical, con baquelita y polímeros resistentes a los impactos. Pero lo más revelador fue que la guarda nunca apareció. Las pruebas militares confirmaron definitivamente: en la densa maleza solo se engancha en el equipo y las ramas. Y aunque los generales clasificaron oficialmente el machete exclusivamente como una herramienta para abrir senderos, los soldados rápidamente apreciaron su otro potencial. El pesado y rígido machete del ejército, en el confinamiento de las trincheras, resultó ser aterradoramente efectivo. Con un lomo más grueso, su energía cinética al impactar aumentó aún más. La herramienta de supervivencia se convirtió en un arma devastadora para el combate cuerpo a cuerpo, demostrando que la mejor ingeniería militar a veces nace de la utilidad más sucia. Resumiendo la evolución de las armas blancas, nos encontramos ante una cruel ironía histórica. Las obras maestras del arte de la armería, las katanas japonesas de múltiples capas, las elegantes espadas europeas y los palaces ricamente decorados, han ocupado durante mucho tiempo sus lugares de honor bajo el grueso cristal de los museos. Se han convertido en artefactos de épocas pasadas, donde la guerra aún intentaba mantener la ilusión de reglas, estética y nobleza. Pero cuando bajamos de los pedestales al barro de los conflictos modernos reales, en las trincheras y los bosques tropicales solo vemos una hoja larga. Y es un machete agrícola de unos pocos centavos. El triunfo del machete es la victoria absoluta de la utilidad sobre la forma. Desde el punto de vista de la esgrima académica, esta herramienta está tejida de defectos fatales. Un equilibrio terrible, una falta total de protección de la mano, un acero demasiado blando y barato. Pero la paradoja radica en que fue precisamente este conjunto de errores de ingeniería lo que hizo inmortal al machete. El centro de gravedad desplazado muy hacia adelante aseguró la monstruosa fuerza cinética del golpe de tajo. La falta de guarda le dio una transitabilidad ideal en la densa maleza.
Y la metalurgia primitiva permitió estampar estas hojas por millones, convirtiéndolas en la hoja larga más producida en masa en la historia de la humanidad. El machete superó a las nobles espadas no porque fuera tecnológicamente superior. Ganó porque se adaptó perfectamente a la esencia misma de la supervivencia. Borró para siempre la línea entre la creación y la destrucción. Por la mañana, con este pedazo de acero para resortes, abren un camino en la plantación de caña. Y por la tarde, con él mismo, rompen la línea de defensa del enemigo. La historia del machete demuestra una verdad dura e intransigente. En una situación crítica en el campo de batalla, no sobrevive el arma más compleja, cara o hermosa. Al final, siempre gana la física simple, cruda y despiadada.